Era más remedio que destruir totalmente a Corea del Norte. Son las 7:31, seguimos con otras noticias. Más de 40 edificios colapsaron por el terremoto de la capital mexicana. El tipo de suelo y la deficiente norma antisísmica serían parte de las causas. ¿Por qué se cayeron tantas construcciones? ¿Qué tenemos que aprender también de lo ocurrido en México el pasado domingo? Ítalo Zunino nos informa en vivo. Adelante, Ítalo. Buenos días, Catalina, gusto de saludarte. Claro, es quizá la pregunta que más se ha repetido, ¿no? Estos últimos 2 días, ¿por qué cayeron tantos edificios pensando que tuvimos un sismo de magnitud 7,1 en la escala de Richter? Y también pensando, obviamente uno tiende a comparar, ¿no? En lo que pasa en nuestro país, que siempre hay sismos de mayor magnitud, ¿no? Incluso el 8,8 ya que tuvimos el año 2010 es un ejemplo de lo más poderoso que hemos tenido también terremotos en nuestro país. Y los factores son distintos, ¿no? El tipo de suelo, el tipo de movimiento, también tú lo decías, la norma, ¿no?, antisísmica de las construcciones son algunos de los factores a considerar en lo que será, ¿no es cierto?, ver cuándo se cae un edificio y cuándo no. Nos encontramos en este minuto con Matías Uve, que es profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad Católica, para que nos cuente un poco qué fue lo que ocurrió en México, ¿no? Cuáles fueron los factores que ocasionaron que cayeran tantos edificios, cerca de 50 edificios en el pasado terremoto del día martes. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, aparentemente hay 2 factores que son los que podrían haber generado este colapso de tantos edificios. Uno tiene que ver con el tipo de terremoto y el movimiento del suelo. Se sabe que las características del suelo en Ciudad de México no son muy buenas, digamos, y eso genera unos movimientos que afectan mucho los edificios. Y lo segundo tiene que ver con las características de los edificios en sí, de las construcciones, digamos. Son las 2 posibles causas que podrían haber generado el colapso de tantos edificios. Bueno, de hecho, profesor, tenemos acá en vivo, ¿no?, un ejemplo de lo que es un simulacro de lo que puede ser el distintos tipos de suelo, tipo de movimiento, y lo que es un edificio, en este caso, de 4 pisos, ¿no? ¿Le parece que probemos y nos explica un poco? Sí, claro, aquí estamos tenemos un edificio acá, una simulación de un edificio de 4 pisos en una mesa vibradora que tenemos acá en el laboratorio, y lo que estamos simulando acá es que este edificio de 4 pisos está sometido a un movimiento del suelo, digamos. Entonces vemos que este es un movimiento de 5 Hz que le está generando, y uno ve que este edificio de 4 pisos tiene poco desplazamiento, digamos, o sea, se comporta muy bien para este movimiento del suelo. Profesor, usted me contaba, este movimiento que estamos viendo es más ejemplificador de un suelo quizá más duro, ¿no?, más parecido a lo que tenemos en Santiago. Claro, lo que tenemos acá es un edificio que es relativamente flexible y que está sometido a un movimiento que es bastante, tiene una frecuencia alta, por lo tanto esto podría simular, ¿no es cierto?, un edificio en un suelo en Santiago, por ejemplo. Sí. Bueno, pasemos a ver otro ejemplo. Acá podemos ver algo con un suelo quizá un poco más blando, quizá más pantanoso, como es, por ejemplo, el caso de México, y cómo reaccionaría un edificio en ese caso. ¿Le parece que veamos eso? Claro, ahora tenemos el mismo edificio, pero sometido a un movimiento con un tipo de suelo diferente, y lo que vemos es que la amplitud del movimiento es mucho mayor. Por lo tanto, vemos que el edificio con este suelo se comporta mucho peor que con el otro. Es el mismo edificio, la única diferencia es que cambia el tipo de suelo, digamos, y cambia el tipo de movimiento. Por lo tanto, este es un movimiento que es mucho más perjudicial para el edificio. ¿Por qué es más perjudicial? Acá vemos que en el fondo está haciendo prácticamente una onda de lado a lado, y eso pudo haber generado también lo que fueron los derrumbes también de tantos edificios, ¿no?, en el país de México. Por supuesto, lo que ocurre es que el edificio se mueve con un cierto periodo, y cuando el edificio entra en resonancia con el movimiento del suelo, porque el suelo se mueve igual, entonces ahí es cuando el edificio, los desplazamientos empiezan a aumentar mucho, y es lo más dañino para el edificio. Profesor, de hecho también acá tienen también establecido en el sistema lo que es un simulacro del movimiento que ocurrió el año 2010, el 27F, terremoto 8,8 acá que tuvimos en nuestro país, y también vamos a ponerlo en el ejemplo para que vean cómo se mueve también este edificio con esta simulación, y también para que el profesor nos explique cómo fue aquel movimiento en aquel entonces, y también que generó algunos derrumbes, pero quizá no tanto como en México. Claro, acá tenemos lo que vamos a generar aquí es el terremoto de 2010, pero el terremoto del 2010, claro, no es tan preciso como el que mostramos recién, sino que el terremoto es un movimiento que es más heterogéneo, digamos, donde se mueve ondas de distintas, hay ondas de distintas amplitudes. Claro. Y aquí estamos cargando el registro. Claro, Catalina, te escucho. Sí, quería preguntarle al profesor, de verdad que es muy bueno el modelo que tienen ahí de demostración.
Uno ve las estructuras que están en el suelo en Ciudad de México hoy día y no ve acero, no ve evidentemente construcciones firmes. ¿Qué nos puede decir él respecto de lo que se aprende básicamente de esto ocurrido en México? Bueno, lo que se aprende con estos terremotos es cuáles tienen que ser las características de los edificios de tal modo de que evitar el colapso. Y acá vemos que hay varias estructuras que colapsaron y lo que se quiere saber es por qué estas colapsaron, digamos. Lo que aparentemente, al mirar las imágenes, digamos, los videos, lo que muestra que son edificios que tienen pilares, que tienen vigas que son muy flexibles, y esta flexibilidad no es muy compatible con el tipo de suelo y hace que se amplifiquen mucho los desplazamientos, que es lo que pudimos ver en la mesa vibradora en el segundo caso, digamos. Sí, y la norma... De hecho, lo que estamos viendo en imágenes, Cata, solo para interrumpirte, es justamente lo que hacen acá en la Universidad Católica para ver que los muros estén efectivamente preparados para un sismo como los que vivimos habitualmente también en nuestro país. Efectivamente, lo que se muestra ahí es un canto hidráulico que usamos para probar distintos tipos de elementos estructurales como muros, pilares, para poder determinar sus características, su rigidez, su resistencia, y eso nos permite entender cómo se comportan los materiales frente a un sismo. Sí, ahora la norma sísmica mexicana, perdón, Ítalo, ¿la norma sísmica mexicana es similar a la chilena, profesor? La norma sísmica mexicana sí, tengo entendido que es similar a la chilena para diseñar las edificaciones. ¿Sí? Lo que no tengo claro bien sí es cuáles son las prácticas constructivas en México, es decir, porque en Chile somos bastante, las personas, los ingenieros, los arquitectos siguen muy bien la norma, no se cometen errores. En ese sentido, la fiscalización es clave, porque yo he leído algo respecto a este mismo tema y la polémica viene en México de hace ya un tiempo respecto de la falta de fiscalización que había en la construcción de edificios en México. Bueno, la fiscalización siempre es clave porque pueden haber normativas sísmicas, pero a lo mejor hay ciertas construcciones donde esas normativas no se cumplen. Entonces, si cuando no se cumplen esas normativas, ¿no es cierto?, porque el constructor o la inmobiliaria quiso ahorrar recursos o porque, no sé, cometió algún error, tiene que haber un tercero, ¿no es cierto?, que verifique que efectivamente se está construyendo de acuerdo a la normativa. Y eso es clave en los países latinoamericanos, digamos, para poder garantizar que las estructuras están diseñadas de acuerdo a lo que dice la norma, digamos. Perfecto. Ahora bien, profesor, en Chile es quizá más exigente la norma antisísmica pensando en la comparación de daños que sufrió México en comparación a lo que hemos sufrido también nosotros en distintos terremotos. No he mirado con detalle la normativa mexicana, no sé si es más exigente, pero yo esperaría que son normas similares, digamos. Lo que importa después es aplicarlas correctamente, y ahí quizás al ver estas imágenes uno pensaría que la norma no fue aplicada correctamente porque hay comportamientos de edificios que no eran esperados. Profesor, muchísimas gracias por su tiempo. Sin duda es un muy buen ejercicio, ¿no?, para darse cuenta de que en México tuvimos cerca de 50 edificios que cayeron, ¿no?, y en Chile también no hemos sufrido quizá tantos daños en temas infraestructurales como lo son los edificios para distintos terremotos de mayor magnitud, Catalina. Sí, es verdad. Muchas gracias, Ítalo, y gracias también al profesor por su explicación. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, atención, en los próximos meses el eje Alameda Providencia, muy usado, de